Saber. Marcos Peña, jefe de gabinete, esta semana en Medios Gráficos hizo referencia a la reforma previsional. Más precisamente dijo que no es inminente una reforma previsional, que no están definidos los puntos justamente de este proyecto, pero que sí, que es necesario plantear una reforma en el ámbito previsional. Nosotros venimos desde hace semanas hablando del tema en forma de adelanto, contándoles de las distintas reuniones que están sucediendo en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social, justamente para que esto tenga como fin un proyecto de ley que se presentaría en el año 2018 en el Congreso Nacional para su tratamiento y comenzar con una nueva ley, una ley reformada o una nueva ley previsional a partir del año 2019. Vamos a hablar en la emisión del programa de hoy de la reforma, pero quiero insistir sobre algo que hace muchísimo tiempo que lo vengo diciendo. ¿Es necesaria una reforma? Sí, es necesaria una reforma en el ámbito previsional, teniendo en cuenta que estamos con una ley previsional, la de 1994, a la que ya le falta uno de los dos sistemas, que todavía queda dar respuesta o queda una demanda y todavía queda por dar respuesta a los montos de rentas vitalicias y a la devolución de aportes voluntarios. Una ley, un tratamiento de ley que se tiene que dar en el año 2018 y que no me cabe duda que va a estar en la escena política y social como una cuestión muy destacada. Un tratamiento que se tiene que realizar de manera profunda, de manera consensuada, justamente para que no tengamos la mala experiencia de la ley de 1994. Una ley que no tuvo como fin último, como fin primordial, dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, sino que simplemente era una ley que defendía a capa y espada quien era ministro de Economía por aquellos años, Domingo Cavallo, para que le cerrara un modelo económico, para que cerrara un modelo económico de la Argentina. A ver, no fue él el único responsable de esta ley que terminó siendo desprolija y llena de vacíos. Estuvo acompañado por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. A ver, Poder Legislativo, y acá me detengo, muchos legisladores votaron la ley con el sistema mixto, con el sistema de capitalización, y después cuando el sistema de capitalización no funcionó y empezó a ser criticado, se rasgaban las vestiduras y miraban para el costado cuando ellos mismos lo habían votado. Vuelvo al tema, tratamiento de ley sería en el año 2018, hay que realizarlo de manera consensuada, de manera profunda, teniendo en cuenta que el ámbito previsional no está aislado. Tenemos una complejidad bastante importante en lo que tiene que ver con el mercado laboral, un mercado laboral donde hay evasión, un mercado laboral donde hay mucho trabajo informal, mucho trabajo negro, y esto, por supuesto, está provocando un déficit fiscal muy importante y las cuentas de la seguridad social no dan para que tengamos un sistema sustentable. Vamos a debatir acerca de la reforma, los puntos. ¿Cuáles son los cambios que se vendrían por momento incondicional? Me acompañan Eugenio Semino, Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Eugenio Semino lo conocen, responsable de la Dirección de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Jorge Frega, quien es integrante de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales de la República Argentina. Bueno, uno de los temas, comienzo, Jorge Frega, por vos, y te pregunto, se está hablando de que uno de los cambios vendrían por el lado del sistema de aportes, un sistema de aportes que seguiría siendo contributivo, que tendría una pata contributiva, otra pata no contributiva, pero además se sumaría un sistema de aportes opcional. Uno cuando dice esto piensa en el sistema de capitalización o hasta en las cajas complementarias que en algún momento existieron en el país, que por cierto funcionaron bien. Sí, las cajas complementarias de hecho siguen existiendo.
Hay claramente de parte de la Secretaría de Seguridad Social una intención de por lo menos regularlas. De hecho, hay una resolución que tiende a formar un registro de ellas. Y por supuesto hay que distinguirlas. Las cajas complementarias no son un régimen diferente, o sea, como su nombre lo indica, pretenden complementar un haber común o básico del sistema general. De todas maneras, este sistema voluntario también se ha aclarado mucho en las reuniones que hemos tenido dentro de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social. Se ha aclarado muchísimo por parte de la Secretaría que no va dirigida a un nuevo régimen de FJP, o por lo menos no se dicen esas palabras, pero sí se dice que no serían entidades con fines de lucro las que podrían administrar Ahí o está, gestionar porque de hecho esto. el sistema de capitalización en la ley de 1994 era un sistema obligatorio. Uno piensa, un sistema previsional, un sistema de aportes optativos, ¿quiénes estarían en condiciones jurídicas, pero además desde el punto de vista de nosotros, de la cuestión de la confianza, para manejar estos aportes voluntarios? Entidades sin fines de lucro. Uno piensa en entidades sin fines de lucro y se le ocurren 4 o 5. Por supuesto, piensa en un primer término en mutuales, son cooperativas, que podrían ser unas, otras podrían ser los mismos sindicatos. Pero luego no hay precisiones, la verdad es que no hay precisiones respecto Como a dijo Marcos Peña en la semana, todavía no hay puntos definidos de la reforma. La verdad es que no, la verdad es que uno tendría que remontarse a ciertos principios que muchas de las personas que están trabajando en esto vienen refiriendo hace mucho tiempo, pero no tenemos precisiones para determinar qué sería de tal o cual manera. De todas maneras, la voluntariedad requiere, como todo sistema opcional, requiere de algo muy importante, que es la confianza, el crédito. El crédito, no el crédito en sentido financiero, sino el crédito en cuanto a la credibilidad que tenga un sistema. Entonces, no solamente porque ahí estoy dejando plata, ahí estoy haciendo una apuesta a mi futuro. Ahora, hay una historia respecto a los fondos complementarios nefasta, es decir, porque han desaparecido de... Pero por mal manejo. Porque se la robaron los Por el mal gremialistas. Siempre. Puedo hacer una larga enumeración. Es decir, el elemento fundamental, y coincidiendo que para que un sistema funcione, en mutuales y cooperativas no podemos creer, porque es más, mutuales y cooperativas creadas por el propio sistema político esquilmaban a los propios jubilados con los códigos de descuento de ANSES hasta hace un rato, hasta diciembre por eso surge de 2000. Argenta, por ejemplo. Esta Claro, es la razón de por qué surgen los créditos. hasta diciembre de 2012, ¿no es cierto? Y hoy todavía siguen dando créditos famélicos. Tenemos por otro lado, los fondos se los robaron en el tiempo y había fondos. ¿Sabes? El único... Las cajas complementarias en su momento fueron una buena alternativa, Claro. Y respondían al bolsillo de los trabajadores ya devenidos a jubilados. Bueno, después engordó la panza de dirigentes. Desgraciadamente, inclusive el único fondo que pervivió porque estuvo congelado porque había una disputa entre la Federación y el Sindicato de Buenos Aires fue Telefónicos. Pero porque estuvo congelado, un litigio de 20 años, pero docentes y todo, pues desaparecieron. Nombraste la palabra litigio, clave. Otro punto que se habla, bueno, que sería uno de los cambios, o en realidad la novedad diría yo, se estaría trabajando en una mejor proporcionalidad entre salario, sueldo, aporte y haber jubilatorio. Si esto se logra, Diante, pregunto, ¿comenzaríamos a transitar el camino de la desaparición de la litigiosidad previsional en la Argentina? Si tenemos una buena ley que cubra las expectativas sí. de la gente. No. Bueno. No, porque partimos de la base de que No. para poder alcanzar esto necesitamos una caja complementaria. Si vamos a partir de la base en donde estamos trabajando en una caja complementaria que nunca tuvieron, cuando se cayeron, no tuvieron respaldo por parte de tribunales para apuntalarlas. Los gobiernos se quedaron sin plata para sustentarlo. El esquema de cajas complementarias, después de lo que pasó con los aportes voluntarios de FJP, va a costar muchísimos años levantar un poco de confianza en ese sentido. Digo, hoy no se devuelven los aportes voluntarios. yo creo que... Y perdón, si este es el esquema con el cual se va a llegar a una tasa de sustitución, una sana relación entre el haber de actividad, lo que yo cobro cuando me estoy por jubilar y lo que cobro al día siguiente cuando me estoy jubilando,
me parece que este es el punto central. Ver cómo financiamos un buen Sí, Jorge. beneficio. No, para mí, como siempre, una cosa son las cuestiones formales, jurídicas, que como abogados siempre nos gusta discutir, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo económico, que es la sustentabilidad. Un ejemplo de caja complementaria, que en realidad no lo es la caja de escribanos de Capital Federal, que es una caja para profesionales y se llama complementaria, pero en rigor de verdad da prestaciones que son mucho mejores que muchas jubilaciones del sistema nacional. Entonces, el tema es cómo está administrada y cómo está sustentada. Por eso nosotros, que somos muy amigos de la autogestión, creemos que hay que tener participación de los sectores que realmente tienen interés, empezando por los mismos pasivos. Sí. Pero sin perjuicio de eso, lo que le preocupa hoy a la Secretaría, me parece, o lo que le preocuparía hoy al gobierno, es dividir las aguas. Es decir, bueno, lo que tenemos sobre base, el famoso pilar, que no es contributivo, que lo sostenga el Estado con sus propios recursos, y lo que es contributivo, que lo sostenga el propio contribuyente o el propio aportante. Y para allá, y encima de eso, quien necesite o quiera o pueda, o tenga posibilidad, lo haga. poder adquisitivo. Esa es la para lógica. hacerlo. Ahora, si como bien decimos, las dos bandas de abajo, los dos pilares de abajo no son suficientes, por supuesto que la gente no quiere luego pasar una mala vejez y va a buscar una complementariedad. ¿Por qué nosotros insistimos? Bueno, en esta mesa, directa o indirectamente, todos hace años que llevamos adelante, nos manejamos, estamos en el ámbito de la seguridad social. ¿Por qué permanentemente insistimos en la sustentabilidad del sistema? Porque en la Argentina, lo que expliqué más de una vez, nosotros tenemos un sistema previsional solidario. Los activos, los trabajadores en actividad, son los que vamos financiando el pago de jubilaciones y pensiones. Y el sistema se está volviendo insolvente. No va a ocurrir mañana ni pasado, pero vamos camino a eso. ¿Por qué? Por la evasión. Ante la fuerte presión impositiva, muchos trabajadores evaden y no aportan. Por el tema del trabajo, de tanto trabajo no registrado, por el tema de tanto trabajo precario, porque en la Argentina hace falta pleno empleo. Bueno, estas son parte de las razones de por qué el sistema previsional se está tornando poco sustentable en el tiempo. Eugenio, sí. No, pero diste una clave que es muy importante. Es decir, acá hay un problema. Yo creo que el tema de aporte voluntario lo que rompe es el principio de solidaridad. Digo, De hecho, se va Pero a ver, abandonando. pero a ver, lo rompe si uno piensa en que una futura ley previsional da esa posibilidad como opción. Claro, Pero la caja complementaria. está el que no va a poder optar y los de más baja calificación son los que no van a tener opción alguna. Es decir, yo creo que son cuestiones que hay que bucear y que hay que estar muy atentos, porque el tema es con qué fin se hacen las cosas. Me parece que acá hay una repetición en términos ideológicos. Cuando uno dice las AFJP fracasaron, en realidad no fracasaron. Se llevaron 12.000 millones de dólares de utilidades. Para lo que vinieron a hacer, realmente le fue muy bien a los bancos que la generaron, que era simplemente poner otro mostrador extra en esos bancos. Para los gremios que les pagaron los sobornos armando a FJP, recordemos que tuvimos alrededor de 30 y que después fueron desapareciendo, es decir, porque eran el pago del silencio. Y como vos correctamente señalabas, un sistema político que mayoritariamente acompañó eso. Ahora, me parece que reconstituir esto, porque yo coincido que el sistema necesita confianza. A mí me parece que el Estado hoy tendría que preocuparse porque tenemos un 35%, 40% de trabajo no registrado. Sí. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué sistema puede funcionar bien con ese trabajo en negro? Trabajo no registrado, planes sociales que ya no hay estadísticas, no hay controles de la cantidad que hay. Todo esto termina dando como consecuencia que uno de cada 3 chicos menores de 14 años en la Argentina viven en hogares pobres, Clara, 12 millones y medio de pobres en la Argentina. Está muy complicado. Pero aparte yo querría agregar otra cosa. A ver, se está planteando modificar el sistema previsional.
perfecto, yo comparto esto, el sistema previsional hay que modificarlo. La ley de 1994 no va más. Es una ley con vacíos, es una ley con desprolijidades, es una ley que está llena de parches, todo bien. Pero hay que solucionar en paralelo los problemas, las consecuencias que dejó el sistema de capitalización. No puede ser que en la Argentina haya rentas vitalicias, pensionadas o pensionados cobrando 800, 900 o 1.000 pesos de haber de pensión y nadie se hace cargo. El sistema de capitalización arrasó con las AFJP. ¿Y el Estado qué hace el Estado? El Estado debía darle una respuesta a esa gente, los gobiernos pasan, no se la dan. ¿Y qué pasa con los que hicieron aportes voluntarios? Que tuvieron en su momento capacidad adquisitiva para decir, bueno, perfecto, hago aportes voluntarios para jubilarme mejor. Nadie se hizo cargo, nadie le devolvió los aportes voluntarios. Y ante este escenario, ¿quién puede tener confianza? ¿Quién puede tener confianza? Te incorporo algo ¿Sabes que... lo que hace el Estado? Apela. Porque el jubilado, jubilable, el afectado, no tiene otra que ir con su caso individual, busca algún cuervo, termina en tribunales pidiendo las cosas. Pero es el caso, resuelve el caso en particular. ¿Qué hacemos con las demás personas? ANSES lo que hace es apelar. Entonces, la respuesta a lo que vos preguntaste, ¿qué hace el Estado? La complica. Jorge. Un problema financiero no se resuelve pateando juicios y haciendo esperas. Y además nosotros tenemos, como bien decís vos, un problema de ocupación. Y una forma de ocultar esa desocupación es el trabajo de los independientes. Los independientes muchas veces adquieren la forma de subocupados y incursionan para formalizarse de alguna manera en el monotributo. El monotributo que dista mucho de realmente... ¿Unificarían monotributo y autónomos en la reforma? Se está pensando, y eso sí, hay mucha claridad en el sentido de unificar en un régimen que no tenga distinción en monotributista y autónomo. Lo cierto es, como yo vengo diciendo, quién le pone el cascabel al gato, porque sinceramente los monotributistas hoy están subsidiados en su aporte previsional. Están subsidiados porque se sospechó desde un comienzo que muchas de las personas que realmente son monotributistas, principalmente las categorías más bajas, son personas que en realidad están subocupadas o tratando de, como se decía tradicionalmente, hacer changas y sobrevivir como se puede. Entonces, ponerle un aporte muy excesivo significaba no permitirles trabajar ni siquiera blanqueando su relación. Pero, ¿qué pasa? Luego, al momento de darles una prestación jubilatoria, se les tiene que dar por lo menos el mínimo. Entonces la relación no es, primero porque no se sabe cuál es la sustitución, porque no se sabe cuánto realmente ganaba, y segundo porque aportaba más o menos lo que se había impuesto. Entonces este desfasaje que es real, porque cuando vemos la relación entre lo que aporta un monotributista y saltamos luego al autónomo, hay un desfasaje tremendo. Bueno, por eso todo el mundo quiere quedarse, el trabajador independiente trata de amotinarse, es la palabra, en el sistema simplificado y no quiere pasar al régimen general, porque después no puede soportar la presión tributaria. ¿Cómo se entiende que una categoría, la última de autónomos, la más alta, pague, creo que 5.200 pesos, más toda la carga tributaria que tiene, y después ese autónomo se termine jubilando con un poquito más de la mínima? A ver, el sistema no cierra, no hay vuelta, no le cierra a la persona, y es lógico. Yo lo que quiero contarles es lo siguiente, que la coordinadora de cajas de profesionales, cajas de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina que integra Jorge Frega, forma parte de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social. Son un grupo, parte de la gente que se reúne con el Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría de Seguridad Social, ANSES y AFIP, justamente para elaborar los posibles puntos de la reforma previsional. Un último tema, edad. Esto yo creo que va a ser una cuestión polémica. Se está hablando de un piso de edad jubilatoria, y a partir de ahí, bueno, después cada uno decide cuándo se jubila, solo o con su empleador, y se equipararía además la misma edad, se pondría la misma edad para hombre y mujer. ¿Qué opinan ustedes, y con esto ya vamos cerrando el debate, qué opinan ustedes acerca de elevar la edad jubilatoria? Me parece que es una variable que discutirla aisladamente no es conducente, y es más, me parece que desde los sectores políticos
se la está utilizando como si fuera el eje de lo que puede resolver o no el sistema. Y me parece que inclusive hay un profundo desconocimiento, por no decir terribles burradas, respecto a lo que es la expectativa de vida y demás. Me parece que escucho estupideces todos los días, repetido por gente que se supone pasó por una universidad y demás, ¿no? Muy cortita, les pido su opinión. La tasa, la edad que se fije si hay que cambiarla, que creo que sí que hay que equiparar la de mujeres con varones. Tenemos que hacer como hizo España, dijeron dentro de 18 años movemos la línea. No pueden moverle la línea a alguien que está cerca de jubilarse acá 4 o 5 años. Si se produce, será gradual, tiene que ser. Jorge. Pero no solo gradual, sino que estoy pensando en mi situación. Que me digan a mí, no me voy a jubilar a los 65, sino a los 68, Claro. a mí no me afecta, pero a alguien de 63... Pero que te cambian no es las reglas razonable. de juego permanentemente. La seriedad de las reglas de juego es lo fundamental. Dos cosas. Nosotros tomamos tasas de mortalidad de países desarrollados. Tenemos que revisar nuestras propias tasas, revisar nuestro propio esquema, revisar la forma en que vivimos los argentinos y en todo el país. Y segundo, ver que hay siempre una cuestión, este gobierno pareciera que lo que pretende, por supuesto, no es trabajarlo inmediatamente, sino a futuro, pero además que quiere trabajar sobre un esquema que promueva que la gente se jubile más tardíamente. No obligarla, sino promoverla. Mejorar la tasa de sustitución. Sí, pero Jorge, digo, en esto de la posverdad, uno se rige por los hechos de todos los días. Adrián hablaba, ahora empezaron a apelar, es decir, ratifican las conductas ANSES de los gobiernos anteriores. Es lo mismo cuando Bocio recusó a los jueces de la Cámara o cuando en el caso de Chocobar estuvo 7 años en la Corte. Es decir, este muchacho que hoy rige los destinos de ANSES repite las conductas, por lo cual las palabras sobran, ¿no?